En el 2018, miles de migrantes centroamericanos, en una dura travesía, recorrieron a pie millares de kilómetros para intentar llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida y oportunidades. Ya han pasado 4 años desde que el fenómeno de las caravanas de migrantes alcanzaron notoriedad internacional y todavía hoy en día los migrantes siguen adoptando esta modalidad de tránsito para marchar rumbo al norte. En otra área geográfica, casi una veintena de inmigrantes murieron el pasado mes de junio en Marruecos cuando intentaban cruzar hacia Melilla, el enclave español en el norte de África. Se trata del primer gran intento de entrada ilegal desde que España y Marruecos superaron una crisis diplomática. 2 ejemplos claros de las repercusiones que tiene la movilidad humana en nuestro planeta y que siguen generando información, la cual es visibilizada desde Entre Fronteras. Con motivo del 17º aniversario de Telesur, hoy en Entre Fronteras, el programa de migraciones y derechos humanos de esta cadena, vamos a dar un repaso por las grandes historias sobre migraciones que estos años han acompañado al canal. Telesur desde el comienzo arrancó siendo la voz de los pueblos, y en ese proceso de tránsito en muchos casos de muchos pueblos, Telesur también ha compartido la realidad de las personas migrantes. Además, ha tratado de llevar sus cámaras y sus reporteros a los diferentes puntos donde se vulneraban los derechos, el artículo 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hemos recorrido las fronteras de numerosos países en los 5 continentes. Hemos puesto voz a esas personas que trataban de hacer su tránsito a diferentes regiones. Hemos contado la realidad de los desplazados, de aquellos que han visto cómo sus vidas han cambiado por las guerras, por las invasiones, por el imperialismo o incluso por el sistema económico capitalista. Hemos contado la realidad de esas personas que han tratado de buscar alternativas. Por eso, en este 17º aniversario queremos conocer y vamos a mostrar cómo fue la cobertura de la caravana migrante que recorrió Centroamérica hacia los Estados Unidos, donde tuvieron que sortear todo tipo de trabas para ejercer su derecho a migrar. Las caravanas de migrantes centroamericanos se han constituido en una expresión de movilidad o tránsito migratorio en la que colectivos amplios de migrantes, cada uno de ellos con sus propios objetivos, se reúnen para marchar juntos hacia Estados Unidos de manera relativamente segura. Se trata de una forma de acompañamiento masivo y que no excluye a las personas sin importar su condición y niveles de carestía. Una de las más recordadas fue la del 5 de octubre de 2018, cuando a través de redes sociales se convocó en Honduras a una marcha migrante. El lema era: "No nos vamos porque queremos, nos expulsa la violencia y la pobreza". Una semana después, se reunieron 160 personas en San Pedro Sula, Honduras, lo que marcaría el inicio de la caravana migrante centroamericana. Con la llegada de 350 migrantes a la ciudad de Tijuana, en la frontera de México con Estados Unidos, el expresidente Trump llegó a calificar la caravana de invasión. Por ello, dispuso del envío de hasta 9,000 soldados a la frontera sur. Del lado estadounidense, oficiales colocaron barricadas y alambres de púas en las garitas fronterizas de San Isidro y Otay Mesa, que conducen al estado de California.
Yo te digo, el 99% somos gente de bien y estamos esperando hacer las cosas en paz, que Donald Trump se dé cuenta la necesidad real que tenemos, que no es de venir a hacer daño, es de venir a encontrar una oportunidad que en nuestros países se han negado. Las primeras caravanas se enfrentaron con la férrea resistencia de la administración de Trump a permitirles el paso, pero los migrantes no han dejado de mostrarse determinados y siguen embarcándose en un duro y largo viaje con futuro incierto. De los 500 migrantes que saltaron contra el muro que divide la ciudad mexicana de Tijuana y la estadounidense San Diego, fueron recibidos con gases lacrimógenos y balas de goma. Pero ante el fracaso de su travesía, estos han debido someterse al extenuante proceso de pedir asilo desde México mientras sobreviven en un albergue al que siguen llegando personas. Yo pienso que la mayoría de la gente tiene un caso que pudiera calificar, pero como se aplican las leyes en Estados Unidos, sabemos que la mayoría no va a poder ganar ese caso, especialmente si no tiene representación legal. Luego, tras meses de inactividad con motivo de la pandemia por el nuevo coronavirus, el fenómeno de las caravanas de migrantes de centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos volvió a tomar fuerzas. Desafiando la crisis de emergencia sanitaria global por la COVID-19, estos huyen del desempleo, la violencia estructural y otras vicisitudes, por lo cual cifran sus esperanzas en llegar al país norteamericano, donde confían tener mejores condiciones de vida en comparación a sus naciones de origen. Que el gobierno no sirve y no nos ha aportado nada en lo que es en la pandemia. Muchos hemos perdido el trabajo y aquí andamos, y entonces ¿para dónde vamos? Para adelante, porque no tenemos trabajo, no tenemos nada que hacer. Y la pandemia los tiene en lo que es en la perra calle. Actualmente son diversas las caravanas que se han constituido a lo largo de estos años y parece que este hecho seguirá ocurriendo. A pesar de las políticas de disuasión que se mantienen en la frontera y los peligros de caer en redes de tratas o traficantes, los migrantes insisten en salir del estado de pobreza, violencia y miedo sin importar la incertidumbre que representa para ellos quedarse varados en albergues en México, donde su solicitud de asilo puede tardar hasta años. Un hecho que no ha cambiado con la administración de Joe Biden, quien, desde que llegó a la Casa Blanca, todavía persiste la política de expulsión fronteriza. En 2018, a través de las redes sociales, numerosas personas se organizaron desde Honduras a organizar una marcha, una caminata que llevaría a un proceso migratorio hacia México. Una de las rutas migratorias más conocidas del mundo es la ruta entre Centroamérica y el norte del continente americano, principalmente entre México y Estados Unidos, una de las fronteras también más polémicas que se conocen en el mundo. Desde Telesur arrancamos una cobertura aquellos días, una cobertura histórica que además fue galardonada. Por eso hemos querido durante estos años tratar de llevarles las historias de aquellas personas, pero también poner el foco en la movilidad humana. Con estos 17 años de Telesur queremos mostrar ese compromiso del equipo de Entre Fronteras por contar esas realidades, por contar y llevarle a sus hogares esa realidad de aquellas personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares, pero también aquellas que se organizan para llevar a cabo un proceso migratorio. La caravana migrante fue una de aquellas realidades que hemos abordado aquí en este programa, una realidad que hoy le volvemos a llevar a sus pantallas.
Este año le llevamos a sus hogares la realidad de la ciudad autónoma de Melilla. Allí, durante el mes de junio, hemos conocido algunas de las grandes realidades que se viven en este territorio. Lo cierto es que durante el año 2022 fueron decenas las personas que trataron de sortear la valla fronteriza que separa España de Marruecos en el continente africano. Fueron decenas las que trataron de sortearlas, pero la agresividad policial por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español fueron brutales contra aquellas personas. Se veían en aquellos días imágenes en las que se acogían a refugiados ucranianos en Polonia, mientras el Estado español golpeaba y torturaba a aquellos que trataban de buscar protección en este caso en el sur de Europa, en este caso en Melilla. Eran en su mayoría refugiados sudaneses que buscaban ser acogidos y que buscaban protección tras años de guerra y también tras años de travesía por el desierto del Sáhara. En junio ocurrió algo muy parecido, pero la violencia se volvió tan extrema que acabó con la vida de decenas de personas, en torno a 37 según las ONG, 23 según el régimen marroquí. Y es que los acuerdos entre España y Marruecos, llevados a cabo tras la polémica por la acogida en España del representante del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, eso generó una crisis diplomática entre España y Marruecos que acabó con una fuerte presión diplomática y que se zanjó con un acuerdo entre los estados en la que se traicionó al pueblo saharaui, una traición en la que se reconoció por parte del gobierno de España la autonomía de Marruecos sobre los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Aquello provocó un nuevo acuerdo migratorio y se desarrolló durante el último salto en junio de 2022, en la que le costó la vida a al menos 37 personas, en su mayoría refugiados sudaneses. Y es que la realidad de la frontera es nuestra meta en Entre Fronteras. Por eso, en este programa aniversario tratamos de llevarle esta realidad y recordarle que nuestras cámaras están presentes para demostrar y sobre todo para defender la realidad de los pueblos. Un intento masivo de migrantes de saltar la barrera entre Marruecos y el enclave español de Melilla resultó en una violencia sin precedentes que mató al menos a 23 africanos subsaharianos y ha despertado el temor de ambas autoridades de nuevos intentos numerosos de este tipo. Entre los 2.000 migrantes que irrumpieron en la frontera fuertemente fortificada entre la región marroquí de Nador y el enclave español, fueron 23 inmigrantes que murieron, pero esta cifra pudiera ser mayor al tiempo que 140 policías resultaron heridos. Según las autoridades marroquíes, se trata de las estadísticas más altas en años, desde que se intensificaron los intentos por cruzar Melilla. من مدينة ذهبنا إلى مدينة ناظور وتم ضربنا بجروح بالغ وتم ضربنا ضرب بليغ بعمل لا تليق بالإنسانية وتم قتل أصدقائنا وأخواننا أكثر من 30 حكومة الوقت الراهن حكومة أعلنت أنه عدد الوفيات 23 لكن عدد الوفيات ليس ب 23 أكثر من 70 قتل. هذا ليس من عمل الإنساني ولا يميز نطالب لا إنه عدم التمييز بين المهاجرين. Se trata del primer gran intento de entrada ilegal desde que España y Marruecos superaran una crisis diplomática. Los últimos intentos de entrada masiva en España por uno de los enclaves norafricanos de Ceuta y Melilla fueron a principios de marzo, antes del deshielo de las relaciones hispano-marroquíes. Por su parte, la Unión Africana responsabilizó a Marruecos de lo ocurrido y ha pedido una investigación independiente. El presidente de la Unión Africana, Moussa Faki, expresó que estos trágicos hechos ponen en evidencia
la violación sistemática de los derechos humanos por parte de un Estado que ha optado, por un lado, por explotar el fantasma de la inmigración con fines de chantaje político y por otro, jugar el papel de policía a cambio de dinero en efectivo en la externalización de la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Hemos visto cómo han asesinado sin piedad a los africanos que intentaban buscar una vida mejor. Entonces es como si la vida de los seres humanos no importa, sobre todo de la raza negra. Tanto Marruecos como España son los culpables, digamos los gobiernos, porque ahí vemos claramente la hipocresía que existe en el mundo. En tanto, la Comisión Europea y España acordaron con Marruecos impulsar una colaboración en la lucha contra el tráfico de personas. El pacto llega 2 semanas después de generarse la muerte de 23 migrantes, según cifras oficiales, y 70 personas resultasen heridas durante el salto de la valla de Melilla. El Ministerio del Interior de España apuntó en hacer frente de una forma decidida a las organizaciones criminales que utilizan la violencia y usurpan a los migrantes. A su vez, la Comisión Europea subrayó que reforzará la cooperación policial con Marruecos, incluso con investigaciones conjuntas. Hemos hablado de cómo podemos seguir cooperando en la lucha contra los traficantes, evitando situaciones tan violentas y peligrosas como las que vimos hace 2 semanas. Durante décadas, la Unión Europea y el África continental y sus fronteras han sido foco de crisis migratorias y disputas diplomáticas. Es el único punto de entrada terrestre a la Unión Europea desde África, lo que convierte a estas ciudades en el objetivo de miles de migrantes cada año, una situación que algunos expertos consideran ha sido utilizada por Marruecos como arma política. España tiene sus intereses por el tema de frenar la migración, Marruecos tiene sus intereses por el tema de Sahara y están jugando con las personas. Otra vez hemos visto cómo la vida del ser humano está en juego cuando el capitalismo es prima. Ahí claramente son demonios de dinero y de poder. Entre otras cosas, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la actuación de la policía marroquí ante los migrantes como una ejecución bien resuelta. Es por ello que diversos analistas aseguran que las declaraciones de Sánchez y las políticas subyacentes se alinean sin la menor diferencia con las de la ultraderecha basadas en el racismo y la xenofobia. La actuación de mi gobierno me da auténtica vergüenza. O sea, no sé cómo se puede consentir que mueran seres humanos solamente por el hecho de intentar encontrar una vida digna y sobre todo porque tienen que escapar de un expolio que provocamos nosotros mismos. Entonces me parece una auténtica vergüenza. Las acciones que han demostrado ambos gobiernos son un fiel reflejo del eufemismo empleado por algunas naciones que se autoproclaman defensores y garantes de los derechos humanos, cuando en la práctica es totalmente diferente. El cambio de postura del gobierno español ha erosionado sus relaciones con Argelia, además de abandonar el marco para los refugiados de las Naciones Unidas solo para dedicarse a estar bilateralmente en armonía con Marruecos
quien según expertos y defensores en derechos humanos y migratorios solo persigue proteger las fronteras de España sin un ápice de humanidad. ...17 años se cumplen de Telesur. Un sueño que se convirtió en realidad y que se ha mantenido durante estos 17 años. Además, el compromiso no solo de los trabajadores y las trabajadoras de esta cadena, sino también de todos los corresponsales, reporteros, camarógrafos, productores que hacen realidad estos programas. Redactores que se dejan la vida por escribir estas cámaras que hoy nosotros tenemos que leer ante ustedes. Periodistas que tratan de confirmar y contactar las realidades de los pueblos a lo largo y ancho del planeta. Desde Entre Fronteras hemos tratado también durante estos años de llevarle a sus pantallas la realidad de las personas migrantes, de aquellas que tienen que dejar sus hogares, aquellas que se ven obligadas por las crisis climáticas a desplazarse desde sus casas para buscar unas alternativas. Contarles también la realidad de aquellas personas que vieron obligadas a abandonar sus hogares, por ejemplo, iraquíes, sirios o afganos que abandonaban sus casas cuando aquellos países de la OTAN bombardeaban sus hogares. Realidades de aquellas personas que se subían a una balsita pequeña en el estrecho de Gibraltar para tratar de buscar una oportunidad en Europa. Realidades también de aquellas personas que en el continente africano buscaban en sus países vecinos su acogida. Historias de personas migrantes que atravesaban América Latina o incluso Centroamérica para buscar otras oportunidades. Historias reales que cada semana hemos tratado con nuestro compromiso desde el equipo de Entre Fronteras de llevarle a sus hogares. Historias de vida, historias de personas, nombres y apellidos frente al cúmulo de cifras que nos bombardean los medios hegemónicos. Realidades que tratamos de mostrarles y sobre todo historias que tratamos de que sean reales y que sean también historias que lleguen a sus hogares y que también cuenten sus verdades. Hasta aquí llegamos a nuestro programa especial hoy por este 17º aniversario de nuestra multiplataforma Telesur. Realidades que, como digo, vamos a seguir contando porque seguimos en pie y seguimos además comprometidos con la realidad de los derechos humanos y de las migraciones aquí en Entre Fronteras, el programa de migraciones y derechos humanos de Telesur, donde les invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Y nos vemos la semana que viene en una nueva edición de Entre Fronteras.